En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: En verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos al escucharlo se quedaron asombrados. Dijeron: Entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: A ustedes que me han seguido yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Gracias, Señor, porque nos haces entender que libres de las ataduras del mundo, nuestro corazón será capaz de vivir lo importante, lo que da la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Albeiro Mateus y hago parte de la familia misionera Verbum Dei de Cali. Y hoy vamos a orar con el Evangelio, que es Mateo 19, del 23 al 30. Mateo 19, del 23 al 30. Y cuando oraba, pues recordaba el Evangelio del sábado, de este sábado que pasó, donde Jesús pedía que dejaran acercar a los niños, que el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y los siguientes versículos hablan de aquel joven cumplidor de la ley, que preguntaba a Jesús qué debía hacer para hallar la vida eterna. Él le decía de cumplir los mandamientos, a lo cual este joven dijo cumplir desde muy joven. Entonces Jesús le pidió desprenderse de todo lo que tenía y darlo a los pobres, pero no fue capaz de dar todo lo que tenía porque era una persona rica allí. Y podía ver que todo giraba en torno al ir ligeros para así poder entrar al reino de los cielos, para vivir esa vida eterna. Y podía entender que muchas veces al leer la palabra de Dios podemos interpretarla pues, de diferentes maneras. Pero cuando oramos, Jesús mismo nos da el sentido de lo que Él quiere decirnos hoy, aquí en este momento para mi vida. Y por eso Él me llevaba en mi oración a esos versículos anteriores, porque allí podía encontrar eso que Él quiere mostrar, ¿no es cierto? Pues me decía allí Jesús. Y podía ver que todo empieza pues con esa docilidad que tienen los niños, que se dejan guiar, que hacen con agrado lo que se les manda, que están abiertos a vivir eso que se les enseña. Y todo esto porque sienten esa confianza, que solo se da desde el amor, desde ese sentirse pues amados. Y me acordaba de cómo Lina y sus hermanas desde muy pequeñas las llevaron por ese camino de Dios. Su mamá siempre les recordaba: este plato en la mesa se lo debemos a Papito Dios. Debes hacer las cosas de esta manera, porque eso le agrada a Dios. Las llevaba los domingos a misa, aunque esta mamá siempre iba todos los días. Y así esta familia fue criada con esos valores, con ese amor, con esa docilidad, con esa confianza. Pero para muchos de nosotros las cosas no fueron así, por distintas circunstancias. Y entonces pues el centro de nuestras vidas pues fue otro. Y esa riqueza espiritual pues fue reemplazada por cosas: el dinero, el ser reconocido, el trabajar todo el tiempo, en conseguir lo material, en ese egocentrismo, en eso creer que todo lo que hago lo hago bien y no necesito que me digan cómo hacer las cosas. Y por eso las palabras de Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos.
Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Y la primera mirada de los discípulos, y pues a lo mejor de nosotros mismos, y es, ¿y entonces quién se salvará? Y pues allí veía cómo los discípulos pues muchas veces solo escuchan, y de allí la importancia de orar, de poder interiorizar sus palabras, de poner nuestra confianza en Él, que sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que sobra en nuestras vidas, ¿cierto? Eso que pues que no nos sirve, que nos apega al mundo y pues que nos aleja de Él y de todos nuestros hermanos. Y Él nos los quiere mostrar, porque vemos cómo Jesús pues no cierra las puertas, sino que dice difícilmente entrará. Es decir, Él nos habla de posibilidades. Y como les decía, eso pasa en ser como niños. Y recordaba cuando Jesús dice a Nicodemo, allí en Juan 3.3. Juan 3.3. Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto pues es una buena noticia para todos. Porque si hasta hoy has vivido una vida lejos de Dios, hoy es la oportunidad para empezar una nueva vida, para nacer de nuevo, para empezar ese camino de desprendimiento, de amor, de confianza, que puede hacerse complicado pues por esas malas decisiones que hemos tomado, dando importancia a lo que nos aleja de las personas, a lo que nos aleja de Jesús, valorando lo que no es importante. Y entonces vemos cómo Jesús les contesta a sus discípulos, que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y pues recordaba cómo fue ese encuentro con Dios, ese encuentro con Jesús. Y fue allí pues cuando lo había perdido todo, mi familia, mi amor propio, y no sabía qué hacer. En ese momento donde me sentía muerto y volví a nacer de nuevo. ¿Cuándo? Pues cuando en algún momento acepté una invitación a un día de la familia aquí en el Verbum Dei, hace 8 años, cuando mi hermano Fernando pues me invitó. Y de allí surgió esa invitación a escuchar la palabra de Dios unos días después, donde pude escuchar esa voz de Jesús diciéndome, todo es más fácil en comunidad. Y les cuento que era una persona que se sentía superior por mis conocimientos y que desde el saber podría entender todo y que todas las adversidades que llegaran a mi vida pues las podría solucionar. Era una persona rica en amor propio, que rayaba en la soberbia, que nunca se acercó a Jesús, que a pesar de estar hundiéndose y de ir perdiéndolo todo, nunca pidió ayuda, ni tampoco la recibió de esos que se acercaron a quererme ayudar. Y solo cuando quedé pobre de todos esos egos, de toda esa superioridad, no por voluntad, sino por los golpes que me fui dando, cuando por fin pude escuchar y empezar a ser dócil y confiado a su palabra, a ese amor que nunca había experimentado en mi vida, pues empecé a caminar. Inicié una nueva vida donde la riqueza ha sido su palabra, que me ha llevado al encuentro con Jesús y a ese encuentro con mis hermanos. Y de esa manera, recuperando todo eso perdido, pero más que recuperar, he ido vislumbrando desde aquí ese reino de los cielos, que es una promesa para todos. En este rato de oración, preguntémonos también, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿Solo en nuestras fuerzas, en lo que nos ofrece el mundo, o en lo que nos dice Jesús en su palabra, cuando oramos, en su amor, que no nos abandona nunca, en sus promesas, teniendo la seguridad de que lo que para nosotros pueda parecer imposible, para Dios sí que es posible? Que Dios los bendiga.